Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre las válvulas. La materia es sistema de transporte de fluidos y el grupo está conformado por David Balaguer, Nicolás Cadena, Andrés Ramírez y quien les habla, Nicolás Castro. Primero vamos a definir qué son las válvulas. Son un equipo mecánico que se encarga de iniciar, detener o regular la circulación de líquidos o gases mediante una pieza movible. Algunas de estas válvulas son la válvula mariposa, válvula de globo, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula macho, válvula diagrama y válvula apriete. Las dimensiones. Las dimensiones de las válvulas pueden ser de milímetros hasta 90 metros de diámetro y estas ya son llamadas compuertas. Pueden trabajar con presiones hasta de 140 megapascales, depende del tamaño de cada una de ellas, y pueden soportar temperaturas hasta 1100 grados Kelvin. Las partes de una válvula. Bueno, comenzamos por el actuador, le sigue el eje, le sigue el cuerpo de la válvula, le sigue la empaquetadura del eje, pernos y tornillos, el asiento, el obturador, las juntas de cierre y por último los extremos. Ahora les voy a hablar de los proveedores. Bueno, el primer proveedor va a ser Flexilatina, el cual tiene sedes en Colombia, en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras partes de Latinoamérica. Y el segundo proveedor va a ser Inoxpa, que Inoxpa ya es un proveedor un poco más internacional. Para Colombia tiene el contacto en Cota, Cundinamarca, y pues trabaja en todo el mundo, en Europa, en Asia, en América y en África. Válvula de globo. Las válvulas tipo globo son llamadas así por la forma esférica en su cuerpo o mecanismo y se usan para servicios de off-on y pueden servir para realizar paradas de emergencia, regulando el flujo y garantizando una prolongación de vida útil. Las válvulas de globo son válvulas de movimiento lineal y están diseñadas para interrumpir e iniciar el flujo. Cabe recalcar que, debido a su forma interna en este, la que de presión es mayor que otros tipos de válvulas. Estas válvulas son recomendadas para estrangulación o regulación de circulación, para accionamiento frecuente, para corte positivo de gases o aire y, cuando es aceptable, cierta resistencia a la circulación. Aplicaciones. Podemos encontrar aplicaciones como servicios generales, líquidos, gases, vapores y corrosivos, pastas semilíquidas. Materiales. En el cuerpo encontramos bronce, hierro fundido, acero forjado, monel, aleaciones comerciales de níquel, aceros inoxidables y plásticos, componentes diversos. Ventajas. Encontramos estrangulación eficiente con estiramiento o erosión mínimos del disco o asiento. Carrera corta del disco y pocas vueltas para accionarla, lo cual reduce el tiempo y desgaste en el vástago y el bonete. Control preciso de la circulación, disponible con orificios múltiples. Desventajas, gran caída de presión, costo relativo elevado. Válvula de bola. Las válvulas de bola son conocidas por su mecanismo regulador situado en su interior con forma esférica perforada y aparte son de un cuarto de vuelta. Este tipo de válvula se abre y se cierra con un eje unido a la misma. Al estar entre el eje alineado con las perforaciones de entrada y salida, la válvula se cierra en un eje unido a la misma. Este mecanismo y diseño permiten que la válvula de la bola reduzca por completo las pérdidas de producto, ya que enloma perfectamente al girar. Recomendada para servicios de conducción y corte sin estrangulación, cuando se requiere apertura rápida, para las temperaturas moderadas y cuando se necesitan resistencias mínimas a la circulación. Aplicaciones. Servicios generales, altas temperaturas, pastas semilíquidas. Materiales. Cuerpo, hierro fundido, hierro dúctil, bronce, latón, aluminio, aceros al carbón, aceros inoxidables, titanio, tantalo, circonio,
plásticos de polipropileno y PVC, asiento TFE, TFE con llenador y nylon, una N neopreno. Ventajas. Encontramos ventajas como bajo costo, alta capacidad, corte bidireccional, circulación en línea recta, pocas fugas, se limpia por sí sola, poco mantenimiento, no requiere lubricación, tamaño compacto, cierre hermático con baja torsión. Desventajas. Características deficientes para estrangulación, alta torsión para accionarla, susceptibles al desgaste de sellos o empaquetaduras, propensas a la cavitación. Válvulas de compuerta. Es una herramienta cuya función es elevar o abrir una compuerta para permitir el paso del fluido. Estas compuertas pueden ser redondas o rectangulares. Cuentan con un sello que se logra mediante la colocación de un disco en dos áreas distribuidas. Estas válvulas son recomendadas para servicio con apertura total o cierre total sin estrangulación, para uso poco frecuente, para resistencia mínima a la circulación y para mínimas cantidades de fluido líquido atrapado en la tubería. Aplicaciones. Servicios generales, aceites y petróleos, gases, aire, pasta semilíquida, líquidos espesos, vapores y gases, líquidos no condensables. Materiales. En el cuerpo encontramos bronce, hierro fundido, hierro aceral forjado, monel, acero fundido, acero inoxidable y plásticos de PVC. En componentes encontramos diversos. Ventajas. Alta capacidad, cierre hermético, bajo costo, diseño y funcionamiento sencillo, poca resistencia a la circulación. Desventajas. Control deficiente de la circulación, se requiere mucha fuerza para accionarse, produce cavitación con baja caída de presión, debe estar cubierta o cerrada por completo. La posición para estrangulación producía erosión del asiento y del disco. La válvula macho es la que se controla la circulación por medio de un macho cilíndrico, hueco en el centro, la cual en el vástago puede girar 90 grados para abrir y cerrar. Las aplicaciones de la válvula macho están en las pastas líquidas, los líquidos, los vapores y los gases corrosivos. Los materiales de la válvula macho pueden ser el hierro o el hierro dúctil, el acero al carbono o el acero inoxidable y el níquel y el hasteroid. Las ventajas de esta válvula son una capacidad alta, un bajo costo de compra y de mantenimiento y un funcionamiento rápido. Las desventajas requiere alta torsión y tiene una cavitación con baja caída de presión. La válvula de diagrama de la familia de vueltas múltiples y efectúa el cierre por medio de un diafragma flexible sujeto a un compresor. Cuando el vástago de la válvula hace descender el compresor, el diafragma produce el sello y corta la circulación. Aplicaciones de la válvula. Pueden tener fluidos corrosivos, materiales con alta viscosidad o con alta densidad, pastas semilíquidas, lodos, alimentos y productos farmacéuticos. Los materiales pueden ser metálicos o plásticos macizos. Los metálicos son para los fluidos corrosivos o con alta viscosidad o densidad, mientras que los plásticos se usan para los alimentos y la industria farmacéutica. Las ventajas de esta válvula es un bajo costo, no tiene empaquetaduras y no hay posibilidad de fugas por el vástago. Pero también hay desventajas, las cuales son un diafragma susceptible al desgaste y elevada torsión al cerrar con la tubería llena. Válvula tipo apriete. Es de vueltas múltiples y efectúa el cierre por medio de uno o más elementos flexibles, casi siempre tipo caucho, que se pueden apretar u oprimir entre sí para cortar la circulación. Aplicaciones de la válvula tipo apriete. Pueden verse en las pastas semilíquidas, en los lodos y pastas de mina, y también en líquidos con grandes cantidades de sólidos en suspensión y por último en sistemas por conducción neumática de sólidos. Los materiales de la válvula. El cuerpo exterior, un cuerpo de acero y o hierro.
En el interior se puede ver caucho o poliuretano o neopreno o un caucho de siliconas. Bueno, para este punto vamos a hablar sobre las válvulas de retención o check. Estas válvulas están destinadas para impedir la inversión de la circulación y son interesantes por lo que ellas tienen un accionamiento automático, no requieren de sistemas alternos o externos de potencia para que estas se puedan accionar, ya sea abrirse o cerrar. Y hay tres tipos básicos de válvulas de retención, que serían las de columpio, elevación y de mariposa. Estas válvulas tienen un principio de funcionamiento bastante simple. La válvula en todas las categorías que mencioné tienen el mismo principio de funcionamiento. Algunas tienen discos o compuertas o, o cilindros o pistones para que ellas puedan abrirse y cerrarse. El principio es muy fácil y muy simple. Cuando hay un líquido o un fluido a tal presión, pues dependiendo de las necesidades, la válvula cuando supera el líquido la presión deseada, la válvula se abre y permite que fluya el fluido en un solo sentido, y cuando la presión baje o se invierta la circulación, la válvula automáticamente se cierra. Bueno, vamos a hablar de la válvula de retención de columpio. Esta, esta funciona con un disco, una compuerta que está bisagrada. eh, pues tiene el funcionamiento anteriormente explicado y es recomendada para usarse cuando se necesita una mínima resistencia a la circulación, cuando hay cambios poco frecuentes en el sentido de la circulación y para servicios de tubería que tienen válvulas de compuerta. Eh, Se utilizan para fluidos con baja velocidad. Las ventajas es que puede estar por completo a la vista. eh, Se puede esmerilar el disco sin desmontar la válvula de la tubería, pues en caso tal de que algún tipo de fuga cuando el disco esté cerrado. Los materiales que siempre el cuerpo es en bronce, hierro fundido, acero forjado, monel, acero fundido, acero inoxidable o acero carbono. Y los componentes pueden ser pues, de diversos materiales. Em, para la válvula de retención de elevación, es similar a la válvula de globo, excepto que el disco se eleva con la presión normal de la tubería y se cierra por la gravedad y la circulación inversa. Se utiliza su uso cuando hay cambios frecuentes de circulación en la tubería, para usos con válvulas de globo y angulares, para uso cuando la caída de presión a través de la válvula no es ningún problema. Las aplicaciones para tuberías para vapor de agua, aire, gas y vapores con altas velocidades de circulación. Ventajas: recorrido mínimo del disco a la posición de apertura total, o sea, una acción rápida. La válvula de retención de mariposa tiene un disco dividido en bisagrado con un eje en el centro del disco, de modo que el sello flexible sujeto al disco está a 45 grados con el cuerpo de la válvula cuando se encuentra cerrada. Luego el disco solo se mueve una distancia corta desde el cuerpo hacia el centro de la válvula para abrir por completo. Eh, Se usa cuando se necesita alta resistencia al fluido, cuando hay cambios frecuentes de sentido en la circulación, para uso con las válvulas de mariposa, macho, bola, diafragma o de apriete, servicio para líquidos o gases, y la ventaja es que el cuerpo se presta para la instalación de diversos tipos de camisas de asiento, y también es que es menos costosa cuando se necesita resistencia a la corrosión.
y su funcionamiento también es rápido. La válvula de alivio o desahogo es de acción automática para tener regulación automática de la presión. El uso principal de esta válvula es para el servicio no compresible y se abre con lentitud conforme aumenta la presión para regularla. Es muy similar a la válvula de seguridad y se abre con rapidez con un salto para descargar la presión excesiva ocasionada por gases o líquidos compresibles. El tamaño de la válvula de desahogo es muy importante y se determina mediante fórmulas específicas recomendada para sistemas donde se necesita una gama determinada de presiones, para agua caliente, vapor de agua, gases y vapores de bajo costo y no se requiere una potencia auxiliar para la operación. Eh, Esta válvula es para evitar las explotaciones debido a la sobrepresión y siempre se tiene que hacer cálculos para em, tener una información precisa.